El 30 de mayo de 1981 no fue un día más en la historia de Argentina. Ese día, los hermanos Pablo y Sergio Joclender asesinaron a sus padres en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Se produjo así uno de los hechos más aberrantes y conmocionantes de las últimas décadas. Y claro está, el parricidio cometido por los hermanos Joclender fue catalogado como uno de los crímenes más recordados de la historia de nuestro país. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? ¿Pero qué pasó en la madrugada del 30 de mayo de 1981? Pablo y Sergio Joclender tenían 20 y 23 años respectivamente. Además, tenían una hermana menor llamada Ana Valeria y los tres vivían junto a sus padres, Cristina y Mauricio. Cristina era actriz. Su entorno afirmaba que tenía una adicción al alcohol y algunos medicamentos. Mauricio Joclender era ingeniero industrial en el grupo alemán Pittsburgh, que tenía varias empresas en Argentina. La relación entre los padres y los hermanos mayores no era nada buena. Sergio y Pablo denunciaban constantemente el destrato que Cristina tenía con ellos. Además, Pablo sufría abusos sexuales de parte de su madre desde que él tenía 12 años. La única persona con la que Pablo hablaba de esta situación era su hermano Sergio. Claramente, los Joclender estaban lejos de ser la típica familia de clase media que aparentaban. Con esta oscura realidad, Pablo tenía una idea fija en la cabeza, que lo llevó a un primer intento de asesinato de sus padres. El 15 de mayo de 1981, roció con nafta la habitación de sus padres y la prendió fuego mientras ellos dormían. Mauricio y Cristina salieron ilesos. Sin embargo, la familia decidió ocultar este hecho para no arruinar su reputación. Sin alertar a la policía, Mauricio echó a Pablo de la casa y le dijo que se vaya a vivir a Uruguay. De esta manera, Pablo Joclender vivió unos meses más en el país vecino, pero volvió a Buenos Aires y se hospedó en un hotel. Sin embargo, la idea de matar a sus padres todavía estaba en su cabeza. El 29 de mayo de 1981, Sergio salió a cenar con su hermana, Cristina y Mauricio, ya que al otro día, el 30 de mayo, cumpliría 23 años. Pero no sabían que el horror estaba a la vuelta de su casa. Durante la salida, Pablo entró a la casa familiar, se escondió en una habitación y esperó a que sus padres se fueran a dormir. Alrededor de las 3, Cristina se encontró a su hijo, Sergio, sentado en el living. De pronto, Pablo apareció por detrás de ella y la golpeó en la cabeza con una barra de acero. Cayó al suelo y Sergio la golpeó 2 veces más. Como su madre continuaba con vida, la asfixió con una camisa. Después de asesinar a su madre, subieron a la habitación donde dormía Mauricio. Sergio lo golpeó con el fierro en la cabeza, luego lo asfixió con una cuerda. Los hermanos envolvieron los cuerpos de sus padres con sábanas para meterlos en el baúl del auto familiar, junto a la camisa que usaron para asfixiar a Cristina y un bolso de viaje con ropa. Respecto a la hermana menor de Sergio y Pablo, existen 2 versiones diferentes. Una asegura que esa noche Valeria había salido con un novio y volvió al día siguiente. Otra indica que sus hermanos la durmieron utilizando cloroformo. Si bien esto nunca quedó claro, lo que sí es seguro es que no tuvo nada que ver con el atroz crimen. Alrededor de las 5 de la mañana, Sergio manejó el auto y lo dejó estacionado a algunas cuadras de su casa, ubicada en el barrio de Belgrano. Su plan era volver a buscar el vehículo al día siguiente, ir a un lugar más alejado y prenderlo fuego. Pero hubo un factor que cambió los planes. El sol de la mañana empezó a levantar calor del auto y aceleró la descomposición de los cuerpos. Un chorro de sangre y fluidos humanos comenzaron a salir del vehículo, llamando la atención de los vecinos y, sobre todo, del portero de un edificio, quien enseguida acudió a la policía. Cuando las autoridades llegaron al lugar, abrieron el auto y se encontraron con los 2 cuerpos. Al abrir el bolso con ropa, encontraron un saco con el nombre Mauricio Joclender, pero los oficiales no se imaginaban lo que estaba sucediendo. ¿Quién podía pensar que 2 hermanos serían capaces de matar a sus padres a sangre fría? Los oficiales llamaron a la casa y les pidieron a Sergio y a Pablo que se acercaran a la comisaría, ya que querían informarles sobre la trágica muerte de sus padres. Sin embargo, los hermanos Joclender decidieron darse a la fuga. Subieron a un segundo auto de la familia, cenaron en un restaurante, dejaron el vehículo y tomaron un taxi hacia Mar del Plata. Allí se instalaron en el Gran Hotel Dorá con identidades falsas. Desde la habitación, los hermanos Joclender hacían el seguimiento del caso por el noticiero. Al otro día decidieron dejar el hotel y separarse.
A partir de ese momento, comenzó una historia casi de película. Pablo decidió irse en tren hacia el norte. Sergio, por su parte, compró un caballo y ropa de gaucho. Llevando un revólver en la cintura, cabalgó hacia la localidad de Cobo, ubicada a unos 30 kilómetros de Mar del Plata. Llegó a un bar llamado El Viejo Almacén. Comenzó a tomar y tomar hasta emborracharse. Estaba tan ebrio que terminó confesándole el asesinato al dueño del bar. Al escuchar esta aberrante confesión, el hombre y un empleado del bar golpearon a Sergio, lo ataron y llamaron a la policía. Sin embargo, logró escapar y corrió hacia la ruta sin su caballo y sin el revólver. Caminó durante un día. Pasó la noche cerca de un puente al costado del arroyo Viboratá. A la mañana siguiente se levantó y se dirigió hacia la ruta para Cerdedo. Estaba exhausto. Sin embargo, como si se tratara de una gran ironía, el único auto que se detuvo fue un patrullero policial. Así, Sergio Soclender fue finalmente detenido. A los 2 días detuvieron a Pablo en Tucumán, pero Sergio decidió hacerse cargo por completo de los asesinatos para liberar de culpa a su hermano. En marzo de 1985, Sergio Soclender fue condenado a prisión perpetua. Pablo fue absuelto para luego recibir la misma condena que su hermano. Pero ya era tarde. Para ese momento, Pablo había huido a Bolivia usando una identidad falsa. Durante su periodo de encierro, Sergio se recibió de abogado, psicólogo y realizó estudios de sociología. Junto a otros presidiarios, formó un centro de estudios en la cárcel de Devoto, que luego se replicó en Caseros y la cárcel de mujeres de Ezeiza. Además, para ese tiempo, publicó su primer libro, Infierno y Resurrección, donde denunciaba la situación de violencia que viven los presos en las cárceles. En 1994, la Interpol encontró a Pablo Soclender en Bolivia bajo el nombre de Jorge Velázquez. Fue detenido por falsificación de identidad. Al año siguiente, Sergio Soclender salió en libertad condicional. Con sus estudios de derecho realizados, pidió representar legalmente a su hermano para ponerlo en libertad. Al día siguiente de comenzar su libertad condicional, Sergio Soclender comenzó un tour mediático para dar entrevistas sobre lo sucedido. En las mismas aseguraba su inocencia, pero sobre todo la de su hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pablo está mal, pero vamos a seguir hasta el final. Nosotros vamos a seguir hasta el final. ¿Cómo está Pablo? Está mal, pero no vamos a aflojar nosotros. Luché durante muchos años por demostrar nuestra inocencia. En determinado momento sentimos que era, bueno, que la alternativa era que Pablo por lo menos pudiese salir en libertad. Uh-huh. ¿Tu hermano fue ajeno al hecho? Totalmente. Totalmente. Y por eso fue tan doloroso el hecho de que Pablito volviera a ser detenido, ¿no? Si bien el parricidio de los hermanos Soclender parece estar claro oficialmente, surgieron varias teorías alrededor. Una de ellas, que fue difundida por el abogado de Sergio, señalaba que los asesinos de Cristina y Mauricio habían sido el exalmirante Emilio Eduardo Macera y un funcionario del gobierno de aquel entonces. El abogado Jorge Godvar aseguraba que Mauricio Soclender había vendido armas de manera ilegal a la Escuela Mecánica de la Armada y que por ese motivo lo habían mandado a matar. Están sueltos, caminan por la calle, uno de ellos es el exalmirante Macera, nosotros lo hemos denunciado en todos los medios, ni siquiera ha salido a contestarnos, y el otro es un alto funcionario actual del Poder Ejecutivo Nacional. No tengo identificado, yo espero que no se queden anuncios tan solo, sino que rápidamente, así con la ligereza como se hace referencia a este tema, se dé el nombre de ese funcionario del actual gobierno nacional. Sin embargo, Sergio Soclender nunca se hizo eco de esta versión. Yo no desmiento ni ratifico absolutamente nada. Del 81 no voy a hablar, no di autorización absolutamente a nadie para que hable. Creo que no es tiempo todavía, ni para Pablo ni para mí, de poder referirnos a estos temas. Pero, ¿qué es de la vida de los hermanos Soclender en la actualidad? Actualmente, los hermanos Soclender se dedican al rubro de la construcción, pero de manera separada. Sergio siempre tuvo un perfil más activo en los medios de comunicación y siempre fue bien recibido por la mayoría del público. Y comenzamos recibiendo a Sergio Soclender, el doctor Sergio Soclender, en nuestro programa. Bienvenido, Sergio. Gracias. De Pablo, en cambio, se sabe poco y nada. Como que en los últimos años se cambió el nombre a Pablo Silva, el apellido de su madre a la que también mató. Algo que no cambió desde el atroz crimen hasta la actualidad
es el pacto de silencio de los hermanos Jokländer. Sergio había prometido referirse al hecho una vez que su hermano saliera en libertad. Incluso, años después, volvió a estar en la mira por su asociación con Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, pero no volvió a tratar el tema. En cuanto a Valeria, algunas personas aseguran que se fue a vivir a Europa, otras dicen que la vieron en Estados Unidos, que se casó y tuvo hijos, pero ninguna de estas versiones se pudo comprobar. Casi sin quererlo, Ana Valeria se unió al pacto de silencio de sus hermanos. Así, el parricidio de los hermanos Jokländer, uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad argentina a comienzo de la década de los 80, comenzó a caer poco a poco en el olvido, y la posibilidad de llegar a la verdad está cada vez más lejos. Todos nos preguntamos qué hay detrás del caso Jokländer. ¿Algún día lo sabremos, Sergio? Siempre y cuando se cumplan dos premisas, Mirta. ¿Cuáles son las dos premisas? No lastimar a nadie inútilmente a esta altura de mi vida y poder probar lo que...